Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 68. Capítulo 452. La plaza central de la capital de la provincia del sudeste era como ser arrastrada a un horno alquímico hirviente. El cielo ya no era azul, el humo denso que se elevaba de la madera y la grasa ardiendo había teñido la cúpula con un amarillo enfermizo y ceroso, haciendo que incluso la luz del sol pareciera brumosa y vacilante. Un olor nauseabundo impregnaba el aire, el olor de carne carbonizada y el aroma acre de tela quemada, mezclados con la fragancia excesivamente intensa de flores doradas. Esta fragancia, que debería haber servido para enmascarar el mal olor de los cadáveres, se había convertido ahora en un preludio de la muerte, provocando calambres estomacales al menor indicio de su aroma. En el centro de la plaza se alzaban 3 imponentes caballetes de ejecución de hierro negro. Bajo los estantes se apilaban montones de leña tratada alquímicamente. La veta de la madera estaba teñida de un marrón oscuro uniforme, lo que indicaba claramente que había sido utilizada repetidamente para tales ocasiones. 3 hombres mayores fueron atados a los caballetes de ejecución. Aunque estaban en un estado deplorable, con el pelo despeinado y los rostros cubiertos de hollín y sudor, todavía eran visibles los rasgos distintivos y dignos de la nobleza. Sus andrajosas ropas formales apenas se ajustaban a sus cuerpos, la tela estaba rota, pero las esquinas aún conservaban viejos patrones. En el pecho de los 3 hombres colgaban medallas que simbolizaban generaciones de honor familiar, símbolos que pertenecían solo a la antigua nobleza, que brillaban con una luz tenue y persistente en medio del humo y el polvo. A sus pies yacían montones de pruebas incautadas de las habitaciones secretas de sus respectivas casas. El puente de la nariz de una antigua escultura de piedra de un dragón ancestral estaba roto. Un pergamino hecho de piel de dragón yacía pisoteado en el barro. Varios amuletos antiguos de escamas de dragón, venerados durante generaciones, fueron arrojados descuidadamente sobre la leña, reflejando una luz tenue y fría. Estas reliquias sagradas, una vez consideradas fuentes de gloria y protección, ahora estaban siendo pisoteadas como basura y utilizadas como leña. En la plaza no había juez ni tampoco defensa. Solo un inquisidor del tribunal, vestido con una túnica dorada, permaneció ante el potro de ejecución. Su ropa brillaba con un suave tono dorado a la luz del fuego, y su rostro mostraba una fría indiferencia que rayaba en la compasión. En su mano sostenía una concha dorada con mango largo, llena de una grasa viscosa y dorada que resumaba lentamente con la luz. Un hechizo de amplificación magnificó su voz, llevándola a través de la plaza, cada palabra clara y solemne. El fuego no quemará al inocente, dijo el inquisidor con voz firme, como proclamando una verdad fundamental. Si el dragón ancestral del que hablas es un dios verdadero, extinguirá naturalmente esta llama mortal. Hizo una pausa por un momento, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire. Si no viene, eso demuestra que es un dios falso, una mentira tejida por el diablo. Silenciando su voz, el inquisidor levantó la concha dorada. La grasa dorada se vertía desde arriba, goteando lentamente sobre los cabellos blancos y los rostros arrugados de los viejos condes, como para revestirlos de una falsa gloria antes de la muerte. La grasa goteaba sobre su ropa formal y la leña, produciendo un sonido débil y pegajoso. La multitud en la plaza reaccionó con aplausos. Decenas de miles de personas estaban apiñadas allí, pero parecían divididas en dos por un muro invisible. La zona más cercana a los potros de ejecución era un océano de fanatismo. La mayoría de aquellas personas eran jóvenes o pobres, y vestían ropa ligera. Muchos de ellos habían bebido la sopa dorada proporcionada por la Santa Sede. Un brillo dorado antinatural brillaba en lo más profundo de sus pupilas y sus emociones estaban tan exaltadas que casi perdieron el control. Agitaban ramas en sus manos como si estuvieran celebrando un festival. «Quémalos vivos. Purifiquemos el sureste. Barre la basura de la anciana al infierno». Los gritos se elevaron en oleadas sucesivas. A sus ojos, ver a estos nobles, antaño poderosos e influyentes, atados a la pira funeraria era un dulce acto de venganza. Sin embargo, al margen de la multitud había una presencia completamente diferente. Se trataba en su mayoría de personas mayores o creyentes que todavía adoraban en secreto a los dioses antiguos. Bajaron las alas de sus sombreros y encorvaron sus cuellos. Sus cuerpos temblaban incontrolablemente, pero no se atrevieron a emitir un sonido. Una mujer anciana y arrugada estaba parada al borde de la multitud. Su mano estaba escondida en su manga andrajosa, agarrando firmemente un tosco amuleto de dragón de madera. La luz de la fogata se reflejaba en sus ojos nublados, no se atrevía a gritar, dejando solo que las lágrimas fluyeran en silencio. Sus labios se movieron levemente, pero no salió ningún sonido. «Dragón ancestral, por favor abre los ojos y mira». Antes de que la oración pudiera tomar forma, fue sofocada por una fuerza a su lado. Una mano emergió desde un costado, presionando firmemente contra su hombro. Su hija bajó la voz, susurrándole al oído con terror y rabia: «¿Estás loca? ¿Quieres que maten a toda la familia?». No muy lejos de allí, alguien inconscientemente dio un paso hacia adelante, queriendo huir de la multitud, pero fue inmediatamente detenido por varias manos. Incluso había rostros jóvenes que cubrían con fuerza las bocas de sus padres y sus ojos estaban llenos de miedo. Auge. Lo que emergió no fueron llamas carmesí comunes, sino un resplandor dorado brillante. Era un fuego distorsionado, afinado por los alquimistas de la Santa Sede. Bajo la alta temperatura, el aire emitía un zumbido distorsionado, e incluso las sombras se volvían blancas y carbonizadas. Una resonancia baja se mezcló ligeramente con las llamas, como si estuvieran lamiendo el alma directamente. Los 3 caballetes de ejecución se activaron simultáneamente. ¡Ah! Se oyeron gritos de agonía, pero no sonaban como algo que un ser humano pudiera producir. Incluso aquellos que habían estado aplaudiendo fervientemente unos momentos antes se detuvieron por un momento, con sus sonrisas congeladas en sus rostros. En la base de las estructuras, aquellos antiguos amuletos de escamas de dragón, alguna vez considerados símbolos de gloria y fe, estaban sufriendo una transformación bajo el calor abrasador del fuego dorado y desviado. Las escamas, originalmente increíblemente duras y supuestamente invulnerables, primero adquirieron un extraño tono rojizo oscuro en los bordes, luego comenzaron a ablandarse y curvarse, retorciéndose como seres vivos. Al final ya no pudieron mantener su forma.
Un líquido viscoso y de color negro intenso goteaba desde los amuletos sobre las losas de piedra abrasadoras, produciendo un leve silbido. La escena se parecía mucho a un par de ojos invisibles llorando. Entre los espectadores, los antiguos nobles que aún no habían sido purgados perdieron instantáneamente el color de sus rostros. Algunos se tambalearon hacia atrás, otros se taparon la boca con fuerza, temiendo emitir un solo sonido y convertirse en el próximo objetivo, a solo 2 calles de distancia. Sin embargo, frente a la mansión del duque Calvino reinaba un silencio sepulcral que contrastaba fuertemente con el de la plaza. Las pesadas puertas de hierro y madera estaban firmemente cerradas, como una boca gigante sellada, manteniendo todos los sonidos afuera. Una docena de figuras estaban arrodilladas en los escalones de piedra. Todos ellos eran familiares y aliados de los condes que estaban siendo ejecutados. Sus frentes ya estaban ensangrentadas de tanto agacharse, la sangre corría por las grietas de los escalones de piedra y manchaba el emblema de la cabeza de lobo de la familia Calvin incrustado en el suelo. Al frente de ellos estaba el barón Cass, el manco. El brazo que le faltaba era el precio que pagó hace 30 años por evitar un intento de asesinato contra el duque. Ahora, con la mano que le quedaba, agarró con fuerza los barrotes de hierro de la mansión del duque, rugiendo hacia adentro con una voz ronca, casi ahogada. «Señor duque. Por favor, abra la puerta. Esos son sus viejos hermanos que lo han seguido durante 40 años. Ese es el conde Green, quien lo sacó de entre un montón de cadáveres». Su voz resonó por la calle vacía, pero no recibió respuesta. «¿No te pido que le salves la vida?». En ese momento, su voz bajó de repente, como si algo se hubiera apretado alrededor de su garganta, dejando solo una súplica humilde y desesperada. «Sé que la Santa Sede es poderosa, pero si pudiera simplemente pedirle clemencia al obispo, concédeles una muerte rápida, detén los incendios, por favor, detén los incendios». La única respuesta que recibió fueron débiles gritos de agonía que venían de lejos. Los sonidos eran desgarrados e intermitentes en el viento, pero eran como clavos oxidados, clavados firmemente en los corazones de todos los que estaban arrodillados en los escalones. Los caballeros del feudo estaban posicionados en línea recta frente a las puertas. Llevaban armaduras finas y manejaban lanzas largas. Debieron haber sido los protectores más confiables de esta ciudad. Pero ahora tenían la cabeza inclinada y ninguno de ellos se atrevía a mirar al barón manco a los ojos. La mano del joven caballero tembló levemente, las lágrimas brotaron de sus ojos, pero nunca cayeron. Solo después de que las llamas en la plaza se fueron apagando poco a poco y esos gritos escalofriantes desaparecieron por completo. Las puertas de la mansión del duque aún no se han abierto. El barón Cass, el manco, soltó lentamente el pasamanos. Se puso de pie, sus movimientos rígidos, el brillo en sus ojos extinguido. Escupió una bocanada de saliva sanguinolenta hacia las puertas bien cerradas. Luego se giró y se fue, las pesadas cortinas se cerraron. La luz del sol nunca llegaba a la habitación principal, el aire era turbio y denso, la amargura de las hierbas hervidas repetidamente se mezclaba con el peculiar olor a anciano en descomposición, impregnando cada respiración, imposible de disipar. Seldon estaba de pie detrás de una partición en un lado de la habitación. Nominalmente, estaba allí para comprobar la salud de su padre. En realidad, era más bien una hiena paciente, custodiando un trozo de carne podrida, a la espera de una confirmación final. En su mano sostenía una carta de sangre que acababa de ser entregada desde el exterior. Las páginas estaban empapadas de sangre, claramente escrita presionando repetidamente un dedo sobre una herida. Cada línea contenida allí estaba compuesta de apellidos familiares, juramentos familiares y súplicas familiares. Ni siquiera necesitó desplegarlo para saber lo que estaba escrito. Seldon no tenía intención de entregar esta carta. El duque Calvino estaba acostado en un sillón reclinable cubierto con una gruesa manta de terciopelo. El cuerpo estaba visiblemente más delgado, pero no parecía estar en un estado deplorable. El camisón de gran tamaño había sido cuidadosamente ajustado, las líneas de los hombros aún eran rectas, aunque parecían mucho más herméticas. Sus ojos eran profundos y su piel tenía el color blanco grisáceo característico de alguien que sufre de enfermedades crónicas, pero aún conservaba la compostura y la dignidad de la antigua nobleza. Afuera se oían gritos angustiosos a lo lejos. Esa era la voz del barón manco. El hombre que una vez protegió al duque de un golpe en el campo de batalla, el hombre al que toda la familia Calvin llamaba perro leal. Esa voz, ronca y entrecortada, resonó repetidamente contra los pesados muros exteriores de la mansión del duque, solo para ser repelida. El anciano en el sillón no estaba completamente inmóvil, sus pestañas se movían muy levemente, pero al final no dijo nada. Sus ojos permanecieron entreabiertos, su mirada borrosa y profunda, como si estuviera mirando más allá de los gritos fuera de la ventana, hacia viejos recuerdos. Al principio, Seldon estaba un poco preocupado. Temía que su padre despertara de repente, se rebelara o tomara alguna decisión imprudente que no fuera digna del honor de la vieja guardia. Pero ahora estaba completamente tranquilo y completamente decepcionado. Salió de detrás de la mampara con pasos muy ligeros y se detuvo junto al sillón reclinable, haciendo una ligera reverencia con una postura perfectamente educada. «Padre», dijo en voz muy baja y sumisa, como un hijo que cumple con su deber al lado de un enfermo. «Hay un poco de ruido afuera». Extendió la mano para ajustar las esquinas de la manta del duque, con movimientos hábiles y pacientes, como si lo hubiera hecho innumerables veces antes. Son unos subordinados de mucho tiempo, sus emociones se descontrolaron. Ya les pedí que los convencieran, no perturbarán más tu descanso. El anciano en el sillón reclinable no respondió. Seldon se enderezó, manteniendo la misma expresión formal, como si todo lo que acababa de suceder fuera algo común. Pero en lo más profundo de su corazón, surgió otra voz, fría y oscura. ¿Puedes oír? El anciano que está afuera, que pasó la mitad de su vida trabajando para ti, está llorando y suplicando. Te han llamado el zorro del sudeste, un título que incluso el emperador tuvo que considerar cuidadosamente. Y ahora ni siquiera tienes fuerzas para abrir los ojos y tomar una decisión. Estos pensamientos recorrieron su corazón como agua fría, para luego rápidamente volver al silencio. Seldon permaneció en pie.
Le lanzó una última mirada a su padre en el sillón reclinable, confirmando que su respiración constante y controlada seguía sin cambios, antes de darse la vuelta y caminar hacia la puerta. Antes de abrir la puerta, se detuvo y dio una instrucción en voz baja al viejo sirviente que esperaba cerca. Mantén a 2 personas más de guardia esta noche. Papá tiene el sueño ligero. La puerta se cerró suavemente detrás de él, sellando la habitación oscura. Seldon solo se detuvo después de salir del pasillo y regresar a su habitación, confirmando que nadie podía verlo. Solo entonces sacó la carta manchada de sangre de su manga, la miró y frotó suavemente la sangre seca con su dedo. Luego arrugó el papel formando una bola. El fuego en la chimenea ardía intensamente. Seldon arrojó la bola de papel dentro. Lenguas de fuego devoraron inmediatamente las manchas de sangre, el papel se curvó, se oscureció y se convirtió en cenizas. La luz parpadeante de la hoguera se reflejó en su rostro, haciendo que sus rasgos, ya fríos y duros, parecieran algo distorsionados. Los gritos continuaron desde afuera de la ventana, en lo alto del campanario de la catedral. Vientos violentos azotaban las paredes de piedra expuestas, con suficiente fuerza para arrojar a una persona promedio desde una altura de 100 metros. El clamor, las oraciones y los gritos de toda la ciudad fueron destrozados por el viento, convirtiéndose en un ruido confuso y lejano. Sin embargo, el obispo Salomón estaba de pie en el borde del campanario. Su túnica roja ondeaba ruidosamente en el viento como una bandera de batalla desplegada, pero su cuerpo permanecía inmóvil. Sus pies firmemente plantados sobre la superficie de piedra como si estuviera sobre una alfombra en su propia oficina, y no a gran altura. En su mano sostenía una fina copa de cristal para vino. El líquido dorado pálido en el vaso no se ondulaba en lo más mínimo, reflejando la luz parpadeante de la hoguera en la plaza de abajo. El calor residual del fuego dorado y esquivo que aún no se había extinguido por completo. Salomón miró hacia abajo, miles de figuras se retorcían, se arrodillaban y aplaudían en la plaza, solo para sumergirse en un breve y profundo silencio después de que las hogueras se apagaron. No había sonrisa en sus labios, su mirada tenía cierta frialdad. Detrás de él había un caballero de la Santa Sede, que llevaba una capa con un emblema de oro blanco. El viento obligó al caballero a inclinarse ligeramente, pero mantuvo su postura habitual de solemne atención, con la mirada fija bajo el yelmo, sin atreverse a cruzar la espalda del obispo ni un instante. Salomón hizo girar su copa de vino y finalmente se dio la vuelta. Y dile a Seldon Calvin, dijo en voz baja, pero claramente atravesando el sonido del viento, como si la orden tuviera peso. Dile que suba. Se detuvo un momento y su mirada se dirigió al cielo distante, teñido de un amarillo ceroso por el humo. Hay algunas cosas que necesito discutir con él en persona. El caballero inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla, respondió en voz baja y luego se giró para retirarse a las sombras del campanario. Capítulo 453. La escalera de caracol de piedra que conducía a la cima de la torre del reloj era oscura y larga. Las paredes de piedra eran ásperas y desiguales, desgastadas por el tiempo y la lluvia, y la luz de las velas parpadeaba con la corriente de aire, proyectando sombras largas y distorsionadas. Seldon Calvin subió los escalones. Sus costosas botas golpeaban la piedra con un rítmico tap, tap que resonaba repetidamente en el estrecho espacio. A pesar de dar miles de pasos, su ritmo respiratorio permaneció inalterado. No fue solo por su físico ecuestre, sino porque la adrenalina que corría por su cuerpo en ese momento suprimía toda fatiga y malestar. Los escalones de piedra se extendían hacia arriba, capa tras capa. Con cada paso que daba, Seldon sentía claramente una sensación psicológica de desplazamiento que se extendía desde las plantas de sus pies, como si lo estuvieran levantando lentamente del suelo. Dejando atrás las vacilaciones de la antigua nobleza, la indecisión de la generación de su padre y aquellas decencias y promesas hacía tiempo caducadas que todavía eran veneradas como modelos de virtud. Las escenas de la plaza se repetían incontrolablemente en su mente. Las llamas se extendieron, el fuego dorado y exótico devoró el potro de ejecución, mientras su padre permanecía en silencio a 2 calles de distancia. Ese silencio era más penetrante que cualquier súplica. Aquel viejo conocido como el zorro del sureste, ahora incluso arrastraba la cola por el suelo, dejando solo una monótona e inútil precaución. Esto demostró que la decisión que había tomado hacía 2 años no era errónea. Seldon se burló por dentro. Esta nobleza anticuada solo arrastraría a toda la familia al fuego. La actual provincia del sudeste necesitaba a alguien que supiera calcular, alguien que pudiera reconstruir sobre las ruinas. Necesitaba un nuevo amo. Él no creía que estuviera haciendo una reverencia a la iglesia, al contrario, en su opinión, se trataba de una cooperación cuyos costes y beneficios ya habían sido calculados hacía mucho tiempo. El poder divino, en última instancia, estaba vacío. Impuestos, granos, puertos, almacenes y libros de contabilidad, estas eran las cosas que podían controlar todo el Sacro Imperio Romano Germánico. Salomón y sus sacerdotes eran extranjeros, sin la red administrativa que la familia Calvino había establecido durante siglos, no habrían podido recaudar ni una sola moneda de cobre en impuestos. Ni transportar un solo carro de grano, y mucho menos mantener el orden en la superficie de esta ciudad. Si la iglesia quería echar raíces aquí, necesitaría una mano familiarizada con el terreno, y esa mano solo podía ser la suya. Al final de los escalones de piedra, la pesada puerta de madera en lo alto de la torre permaneció en silencio. En los gruesos paneles de la puerta se esculpían oraciones descoloridas y las bisagras de hierro mostraban el oscuro tono del tiempo. Seldon se detuvo frente a la puerta. No abrió la puerta inmediatamente, en cambio, se ajustó lentamente el escudo familiar en el cuello, asegurándose de que estuviera inmaculado. También levantó la mano para alisarse el cabello, asegurándose de que la corriente no lo hubiera despeinado. Finalmente, mirando fijamente al vacío en lo alto de la torre, ajustó su expresión. Reprimió el desdén y la ambición persistentes en su mirada, reemplazándolos con una expresión astuta y confiada que transmitía la cantidad justa de respeto. Entonces Seldon extendió la mano y empujó la puerta que conducía a la parte superior de la torre del reloj. El viento salvaje aullaba en lo alto de la torre, como una bestia invisible volando en círculos sobre la ciudad.
El obispo Salomón se encontraba en el borde de la torre del reloj, que no tenía parapeto, de espaldas a la entrada y con vista a la capital sureste que se encontraba abajo, llena de luces brillantes, pero también de agitadas corrientes subterráneas. Seldon subió a lo alto de la torre y la pesada puerta de madera se cerró de golpe tras él, aislando el clamor de la ciudad. A solo unos pasos de distancia, su voz fue estirada por el viento, pero permaneció clara. Su eminencia, parece que la ceremonia de purificación fue un éxito. Su mirada recorrió el humo que aún no se había disipado en la plaza. Pero para calmar de verdad esta ciudad, la fe por sí sola no basta. El miedo solo puede hacer que la gente se arrodille, pero no puede obligarla a obedecer a largo plazo. Este lugar aún necesita un poder más secular. Salomón se giró lentamente, mostrando su habitual sonrisa amable, la curva precisa de sus labios, como una máscara cuidadosamente esculpida. Dios sana el alma, dijo en voz baja. El mundo secular controla la carne. Miró a Seldon y asintió levemente, como si examinara una pieza de ajedrez que se hubiera acercado voluntariamente. Señor Seldon, la Iglesia siempre ha respetado a los socios obedientes. Seldon dio unos pasos adelante y se detuvo junto a Salomón en el borde de la torre del reloj. Precisamente por eso subí. No lo dudó y fue directo al grano. Como usted dijo, la salud de mi padre ya no le permite afrontar la situación actual, pero yo soy diferente. Puedo colaborar plenamente con el sistema tributario de la Iglesia, ayudar a integrar las cuentas provinciales e incluso... Hizo una pausa, como si reflexionara sobre la gravedad de sus palabras. Ceder la mitad del monopolio del grano controlado por la familia Calvin para que sea administrado conjuntamente por la Iglesia. Seldon giró la cabeza y miró a Salomón con una mirada tan franca como sincera. Deseo que la gloria de la flor de la pluma dorada florezca en todas las ciudades y en todos los muelles del sureste. El sonido del viento silbaba entre los dos, como anticipando el siguiente golpe de martillo. Por supuesto, dijo Seldon, en un tono más incisivo y claro, la cooperación requiere un título. Quiero que la familia imperial me conceda el título de Lord Protector, pronunció las palabras sin vacilar. La Iglesia debe coronarme públicamente. Luego añadió una segunda condición. Que en la familia, todavía hay algunos testarudos. La mirada de Seldon se volvió fría. No son lo suficientemente devotos de la corona y no comprenden la orden. Actualmente, no tengo suficientes tropas para hacer frente a estas amenazas internas. Miró a Salomón con un tono de voz bajo y directo. Necesito tomar prestado su regimiento de caballeros templarios para que me ayuden con una limpieza general. La parte superior de la torre del reloj quedó en un breve silencio. Salomón no respondió de inmediato. Sus ojos grises miraban fijamente a Seldon sin pestañear. Su mirada parecía penetrar su carne para evaluar su valor. Finalmente, el obispo rió entre dientes. Señor Seldon, su visión es muy limitada. Mientras sirva a la corona con sinceridad, la Iglesia no solo lo apoyará para convertirse en el Lord Protector. Se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo en voz baja y seductora. Incluso podemos apoyarte en la fundación de una nación. En cuanto a quienes se oponen a ti, Salomón hizo un gesto de desdén con la mano, con tono indiferente. La Inquisición de la herejía es extremadamente hábil en este tipo de trabajo. Cuando las palabras fundar una nación salieron de la boca del obispo Salomón, el corazón de Seldon Calvin se encogió por un momento. Pero fue solo por un momento. Años de experiencia moviéndose entre cámaras comerciales y salones nobles le habían permitido suprimir instintivamente cualquier emoción. Solo sus ojos se entrecerraron levemente, ocultando ese brillo fugaz en las sombras. Su mente estaba acelerada. El plan ideado por la Iglesia era vasto y tentador, pero no carecía de lógica. La familia imperial se estaba fragmentando, el poder del norte se estaba acercando y el viejo orden ya no podía sostenerse. La Iglesia necesitaba un rostro secular, un agente que pudiera ser aceptado por los habitantes locales y que pudiera movilizar redes administrativas e influyentes. Y la provincia del sudeste necesitaba una nueva bandera. Este pensamiento fue como una astilla fría y afilada que pesaba repetidamente sobre su corazón. ¿Y qué pasa con los riesgos? Las comisuras de la boca de Seldon se crisparon imperceptiblemente. Usar la espada de la Iglesia para purgar facciones obstinadas dentro y fuera de la familia era, de hecho, peligroso. Pero fue un trato que valió la pena. Mientras la antigua nobleza fuera desmantelada, el verdadero poder administrativo, los puertos, los almacenes y los libros de contabilidad permanecerían firmemente en manos de la familia Calvin. En ese momento, la Iglesia no sería más que una espada afilada en su mano, que debía usarse con precaución. Respiró profundamente, ajustó los pliegues de los puños de su camisa y asumió una postura tranquila y serena, en lugar de una súplica humilde. Entonces Seldon levantó la mirada, encontrándose directamente con los ojos grises del obispo Salomón, con un tono firme y solemne. Su eminencia, dado que nuestros objetivos están alineados. La familia Calvin está dispuesta a convertirse en esa fundación. Extendió su mano derecha, con movimientos elegantes y contenidos, por orden del sureste. El viento silbaba al pasar junto a ellos dos. Salomón miró a Seldon con esa mirada casi compasiva durante aproximadamente un segundo antes de extender lentamente su mano. En el instante en que sus manos se tocaron, la ceja de Seldon se movió imperceptiblemente. Esa mano estaba inusualmente fría. Incluso con el viento cortante en lo alto de la torre, la temperatura corporal de una persona normal no debería ser así. Una ola de repulsión instintiva recorrió su columna vertebral, haciéndole casi querer retirar su mano inmediatamente. Pero él lo soportó. Seldon se obligó a estrechar la mano del otro con la fuerza justa para demostrar que había sido una elección bien meditada. Los dedos de Salomón se cerraron entonces lentamente, la fuerza no era brutal, pero transmitía una innegable sensación de bloqueo. La expresión del obispo permaneció serena, sus ojos grises tranquilos e inquebrantables, con solo las comisuras de su boca curvadas en un arco perfecto. Una sabia decisión. Su voz era baja y suave. Hija mía, verás este nuevo mundo. El viento continuó aullando en lo alto de la torre del reloj. Y allí arriba, en ese cielo invisible, ya había caído una pieza de ajedrez que decidiría el destino de innumerables personas. Tarde en la noche, en la habitación más profunda de la mansión del duque. Los gruesos muros de piedra bloqueaban todos los sonidos del exterior, e incluso el viento se mantenía a raya.
En la chimenea ardía carbón refinado y caro, las llamas constantes y controladas, pero incapaces de disipar el frío persistente en el aire. Una puerta secreta se deslizó silenciosamente detrás de la chimenea. El quinto príncipe Lampard no entró por la puerta principal. Su figura emergió del pasaje secreto conocido solo por los sucesivos jefes de la familia Calvin y los miembros centrales, sus movimientos tan ligeros como una sombra. Fuera de la puerta, el único capitán de la guardia leal al duque había sido enviado con antelación y estaba a cargo de custodiar el final del pasillo. Esta habitación se había convertido en un espacio secreto completamente sellado. El duque Calvino estaba reclinado en la cama, acurrucado entre gruesas mantas de terciopelo, pero sus hombros y espalda todavía estaban ligeramente encorvados. Tenía en la mano una exquisita taza de porcelana, pero la mano que la sostenía ahora era tan delgada como una ramita seca. Su respiración era un silbido como el de un fuelle roto, cada respiración parecía una lucha contra una resistencia invisible. Aunque el fuego ardía intensamente, todavía estaba envuelto en 3 capas de gruesas mantas de terciopelo, su rostro pálido y sin vida. Hace 2 años era muy fácil cansarse. Más tarde, sus manos y pies se enfriaron, y la mano que había sostenido la espada por la mañana temblaba incontrolablemente. Ya no tenía fuerzas ni siquiera para levantar la espada hasta su pecho. Todos los sacerdotes dijeron que era debido al exceso de trabajo y todos los alquimistas no encontraron rastro de toxinas. Los resultados de las pruebas eran cada vez más claros. Su mente permanecía terriblemente lúcida, pero su cuerpo se derrumbaba sin ninguna razón lógica. Por lo tanto, dirigió su mirada hacia el antiguo palacio imperial. La muerte del regente fue demasiado silenciosa. Dijeron que fue una enfermedad cardíaca. Dijeron que fue exceso de trabajo. Pero el duque sabía que aquella manera de morir era idéntica a la decadencia que vivía en aquel momento. Esa fue la única pista. Y ayer, Lampard tomó la iniciativa de contactarlo, diciéndole que lo sabía todo. Ahora que Lampard estaba de pie frente a la cama, el duque levantó sus ojos nublados pero penetrantes, y su voz era ronca y directa. Su Alteza, ¿dónde está la respuesta que quería? Lampard no intercambió saludos. Sacó un rollo de pergamino sin funda de su túnica y lo colocó junto a la cama. Como sospechaba, esto no es una enfermedad, es un asesinato. Se sentó junto a la cama, con un tono tan tranquilo como si hablara del tiempo. El regente no murió de una enfermedad cardíaca. Lo vi, con mis propios ojos, consumirse hasta convertirse en un cadáver disecado durante 2 años. La mirada del duque no vaciló, pero su respiración se detuvo por un momento. Lampard continuó, en voz aún más baja. No tengo miedo de decir que estuve involucrado en ese momento porque la iglesia prometió dejarme tomar el trono. Hizo una pausa y una sonrisa autocrítica se dibujó en las comisuras de su boca, pero ahora me arrepiento, porque seré el próximo. Describió brevemente el método conocido como rastreo de interrupción de vida. Una maldición que no requiere ingestión. Mediante un patrón mágico de corola invertida, se establece un canal de transmisión vital. El conjurador está bajo la superficie, el objetivo está arriba. Mientras se cumplan las condiciones de distancia, la fuerza vital se drenará continuamente como el agua que fluye hacia las profundidades. El duque escuchaba con suma atención, mientras sus delgados dedos golpeaban suavemente la tapa del libro de leyes tributarias que estaba a su lado, como si estuviera asistiendo a una clara conferencia académica. No me sorprende que no se encontrara veneno, susurró, incluso asintiendo levemente. Da la casualidad de que mi vida siguió su curso de forma remota. Levantó los párpados, con un dejo de fría alabanza en su voz. La artesanía de la iglesia es verdaderamente exquisita. Lampard lo miró fijamente y luego pronunció la última y más cruel verdad. Este tipo de extracción remota no es muy eficiente a menos que tengas un presentador vivo a tu lado, alguien que permanezca contigo durante un periodo prolongado todos los días para localizar y acelerar la transmisión. Su mirada se posó en la taza de té que estaba sobre la mesita de noche, la cual hacía tiempo que se había enfriado. No es que el té esté envenenado, susurró Lampard, sino que la persona que trae el té es parte de la maldición. El silencio llenó la habitación. El duque giró lentamente la cabeza y observó la taza de té. Seldon la había entregado personalmente hacía poco. Su superficie de porcelana blanca no presentaba ni una sola grieta. Permaneció en silencio durante 3 segundos, y luego las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa débil, casi burlona. Seldon, susurró el nombre, en un tono desprovisto de ira o tristeza, que contenía solo indiferencia. Mi hijo se ha convertido en la espada que mata a su padre. Dejó escapar un suave suspiro y llegó a una conclusión clara. Esto demuestra que, a sus ojos, la ofrenda de la iglesia es más valiosa que yo, su padre. Al observar esta reacción excesivamente tranquila, Lampard no pudo evitar preguntar, ¿no estás enojado? La ira es la expresión de la incompetencia. La voz del duque era baja, pero cada palabra era clara. Como Seldon ha elegido la iglesia, ya no es mi hijo, sino un enemigo. Cuando te enfrentes a un enemigo, simplemente calcula cómo enfrentarlo, no hay necesidad de emociones. Levantó la mirada, que volvió a Lampard, como un león débil pero aún no muerto, recalibrando su puntería en la oscuridad. Su Alteza, dijo el duque, puesto que ese joven desea asumir el cargo cuanto antes, le concederé su deseo. Capítulo 454. A principios del verano, el territorio del norte rara vez mostró señales de tranquilidad. En los alféizares de las ventanas de los pisos superiores del castillo, la última capa de nieve se derretía silenciosamente, las gotas de agua caían por las paredes de piedra, refractando una tenue luz bajo el sol. Una cálida brisa entraba por las largas ventanas entreabiertas, trayendo el aroma de tierra húmeda y revitalizante, haciendo que uno casi olvide que este lugar había sido una tierra fría e inhóspita, donde incluso respirar era helado. La luz del sol, con la cantidad justa de calor, caía oblicuamente sobre la enorme y larga mesa de roble en el centro de la oficina. Luis, sin embargo, no tenía intención de disfrutar de esta comodidad. Estaba apoyado contra la pared, de espaldas a la luz de la ventana, con un bolígrafo en la mano y la mirada fija en el enorme mapa que colgaba en la pared. Pero no era el territorio del norte, sino la provincia del sudeste y las provincias vecinas, o mejor aún, el Sacro Imperio Romano Germánico. El bolígrafo se deslizó sobre el mapa, produciendo un ligero crujido.
Se rodearon con un círculo los puertos principales, se marcaron con líneas gruesas los puntos de recolección de granos en la costa y se señalaron repetidamente varios ríos interiores importantes. Dejó algunos símbolos junto a puntos clave que los forasteros no podían entender. Eran rutas de marcha, puntos de transferencia de suministros y planes de contingencia para cuando la situación se saliera de control. La pesada puerta de madera de la oficina se abrió de repente con un empujón. El bolígrafo en la mano de Lois se detuvo en el aire. Bradley entró, sus pasos tan firmes como siempre, pero su expresión era más solemne que de costumbre. Detrás de él seguía una persona completamente envuelta en una capa gris polvorienta, con la capucha bajada, ocultando casi todo su rostro, con aspecto de un refugiado perdido en el desierto. Lois simplemente levantó la mirada, penetrando sin esfuerzo el aura deliberadamente reprimida. Un caballero extraordinario de alto rango. Además, estaba gravemente herido, su energía vital de batalla estaba al borde del agotamiento y dependía enteramente de su fuerza de voluntad para resistir. Un individuo tan poderoso podría proteger una ciudad entera, y ahora estaba en la oficina de Lois, vistiendo una capa andrajosa, su postura revelaba sutilmente inestabilidad. Bradley se hizo a un lado y dijo en voz baja, «Mi señor, ya han traído a la persona. Es Sir Nico. Es uno de los guardias personales de mayor confianza del viejo duque Calvin». La persona debajo de la capa levantó lentamente la cabeza y se quitó la capucha. Su rostro estaba completamente curtido por el viento y la escarcha. Tenía las cuencas de los ojos hundidas y los labios agrietados, lo que indicaba claramente que no había descansado bien en mucho tiempo. Aún así, su mirada permaneció clara y vigilante, aunque el profundo agotamiento que lo consumía no podía ocultarse. Nico no perdió tiempo en palabras, ni saludó ni se arrodilló. Simplemente utilizó una mano ligeramente temblorosa para sacar un sobre del forro interior y lo presentó con ambas manos. «Joven maestro Lois», su voz era ronca, pero sin vacilación. «Esto es lo que el duque me pidió que le diera». Lois extendió la mano y lo tomó. Era un simple sobre de papel marrón, con las esquinas ligeramente desgastadas. No tenía escudo familiar ni sello de lacre, por lo que parecía estar limpio casi a propósito. Porque cualquier marca extra podría impedir que llegue a su destino. Lois simplemente asintió levemente hacia Nico, luego abrió hábilmente el sobre y sacó con cuidado la carta doblada del interior. Conocía íntimamente esa letra, pero ya no estaba compuesta. Cada letra estaba escrita con una fuerza excepcional, con trazos precisos y apresurados. En muchos puntos, la pluma incluso había rasgado la superficie del papel, dejando manchas de tinta que penetraban las fibras y dejaban marcas innegables. Lois casi podía visualizar la escena en el momento en que se escribió la carta. Su mano temblaba incontrolablemente, su cuerpo estaba demasiado débil para permanecer sentado por mucho tiempo, pero se obligó a escribir cada trazo, precisamente por la importancia de esa letra. La primera línea de la carta no contenía ninguna amabilidad. Ningún para Luis, ningún mi hijo, ni siquiera un solo detalle superfluo. Cuando leas estas palabras, probablemente me quedará muy poco tiempo, pero ya habré causado un revuelo colosal en el Sacro Imperio Romano Germánico. No explotará inmediatamente, pero poco después de mi muerte, el centro administrativo se paralizará primero. Los certificados sagrados emitidos por la Iglesia se convertirán en papel sin valor en 3 días y el precio del grano en la capital aumentará decenas de veces. La mirada de Lois se detuvo en esas pocas líneas por un momento, pero no mostró ningún signo de sorpresa. Estas conclusiones no le eran desconocidas. Hacía tiempo que los informes de Daily Intelligence ya habían recopilado esta imagen en fragmentos sobre su escritorio. Lampard y el duque Calvin han llegado a una alianza. Condiciones. Tras la mudanza de Luis al sur, Lampard conservará una isla de ultramar como feudo y recibirá 1/3 de los bienes de la familia Calvin en un solo pago. El Archivo Provincial del Sureste sufrió un importante incendio repentino anoche. Documentos esenciales, como los registros de catastro, los registros de población y las listas de fuentes tributarias de la última década, fueron incinerados. Debido a su mala salud, el duque Calvino nombró formalmente a su hijo mayor, Seldon, como regente, otorgándole plena autoridad sobre los asuntos familiares y la firma de tratados internacionales. El puerto de Vero quedó aislado durante la noche, pero se confirmó que una flota transportaba secretamente monedas de oro a un destino desconocido. Y estos fragmentos dispersos de información, reconectados por esta carta, eran un caos deliberadamente orquestado por el duque Calvin. La provincia del sudeste es ahora un trozo de carne grasosa untada con veneno. La iglesia se tragó un pedazo, Seldon se tragó un pedazo, y la familia real babea por ello. Aunque no hagas nada, en 10 días empezarán a matarse entre ellos por las partes desiguales. Lo que hay que hacer no es entrar en combate, sino esperar hasta que estén envenenados antes de aterrizar. El dedo de Lois tamborileaba silenciosamente sobre la mesa. El duque Calvino le daba consejos poco a poco, como si le dieran de comer con cuchara. Quemé todos los registros de impuestos, guardando solo una copia en una caja negra. Sin ella, la iglesia del sureste está en la oscuridad. He interrumpido las rutas de distribución de grano. Ahora, solo tú puedes salvar a estos millones de personas. Recuerda no darles grano inmediatamente. Espera a que se mueran de hambre, espera a que los caballeros solo trabajen por esas 2 monedas de oro, y luego dales lo que quieren. Hazles entender a los habitantes del sureste que solo tú puedes darles vida. Mientras leía esto, la posición de sus fuerzas en el sur, la secuencia para tomar los puertos, la curva temporal de los precios de los granos y los refugios seguros se alinearon en la mente de Lois. Ya había comenzado estos preparativos. Incluso detalles que otros no notaron, como el traslado preventivo de su hermana de sangre, que todavía estaba en la provincia del sudeste, y su puesta bajo protección, ya se habían completado. En la parte central de la carta, la escritura comenzó a cambiar notablemente. Los trazos se volvieron temblorosos, algunas líneas casi fueron forzadas a plasmarse en el papel y varias manchas de tinta desaparecieron abruptamente, como si la sangre hubiera goteado sobre ellas. El sello familiar está en manos de Nico, y los verdaderos libros de impuestos y las llaves secretas del tesoro de ultramar también están con él. A partir de este momento, eres el jefe de la familia Calvin.
Lois levantó la vista, miró a Nico, que todavía estaba de pie cerca, apenas capaz de mantenerse en pie, y luego volvió a mirar hacia abajo para continuar leyendo. También investiguen a fondo qué le pasó a Eduardo. En cuanto a los demás, incluido Seldon, esos tontos que se aprovechan de la familia, si los encuentras demasiado problemáticos, deshazte de todos ellos. Al llegar a la página final, el tono cambió repentina e inesperadamente. Ya no se trataba del cálculo frío de un estratega, sino de una franqueza que rayaba en el humor negro. Por último, un consejo de alguien que ha pasado por eso: ten más hijos, cásate con más mujeres y procrea sin parar. No te preocupes por los sentimientos ni por cómo cultivarlos. Mientras la cantidad sea suficiente, entre 20 y 30, uno de ellos eventualmente, como yo, tendrá suerte y producirá un monstruo como tú. Este fue el secreto definitivo de la supervivencia de la familia Calvin, la cantidad superando a la probabilidad. Al final de la carta no había más despedidas, solo una firma: Calvin. Luis terminó la carta. Consideró esa absurda sugerencia de tener más hijos, y finalmente dejó escapar una risa corta y fría. En la lógica de aquel hombre, nunca había sido un hijo querido, sino un billete de lotería ganador. Sus más de 20 apuestas previas habían sido todas fallidas. Los niños mediocres, inútiles y exhaustos eran simplemente costos hundidos aceptables. Si apareciera un tal Lois, la inversión sería un éxito total. Él no se enojó por ello, al contrario, aceptó con calma el nombramiento. Dado que me tratas como un evento probabilístico, entonces naturalmente aceptaré todo el dinero del premio. Y cuando analizó la disposición de toda la carta, lo que surgió en su corazón no fue calidez, sino un respeto casi gélido. Alabar y luego destruir al segundo hijo más obediente, abandonar al hijo perdido del Papa y al primogénito caballero del Pico, destrozar la familia con el antiguo orden. Todo para entregar la máxima autoridad al heredero más peligroso, pero el que tiene la mayor probabilidad de éxito. Eso no fue amor paternal, fue una flagrante transferencia de poder. Un león viejo, antes de que llegara la vejez y la muerte, mató personalmente a todos sus cachorros más débiles con sus dientes. Pero, como señor, Luis tuvo que admitir que esta crueldad, aquella que sacrifica todo por la victoria, era en sí misma una fuerza digna de admiración. El duque no dejó testamento, sino un billete de entrada. Lois extendió la mano, tomó el pesado anillo familiar que Nico le había ofrecido y lo colocó en su dedo. A partir de ese momento, optó por consumir todo el banquete sangriento. En el instante en que el anillo de metal se apretó, se produjo un cambio sutil, casi imperceptible, en el aura de Lois. Esa peculiar frialdad del señor del norte se fusionó silenciosamente con las insidiosas intrigas transmitidas de generación en generación en la familia Calvin. Dejando de repelerse, finalmente encajaron como dos engranajes perfectamente ajustados. Se giró y caminó tranquilamente hacia Nico, que todavía estaba arrodillado sobre una rodilla. Después de completar su misión, el aliento que Nico había contenido con tanta fuerza a lo largo del continente se disipó por completo. Su cuerpo se tambaleaba ligeramente, con gotas de sudor frío formándose en su frente. Si su fuerza de voluntad no lo hubiera mantenido firme, probablemente se habría desmayado hace mucho tiempo. El espíritu de lucha de un caballero extraordinario de alto nivel estaba menguando, como un pozo a punto de secarse. Luis se detuvo frente a él. Señor Nico, su voz era profunda, pero sin ninguna compasión condescendiente, no se apresure a ver al viejo duque. Los hombros de Nico temblaron ligeramente. En la carta, él contenía la respiración, continuó Lois, pero yo no. Se inclinó ligeramente, de modo que su mirada quedó al mismo nivel que la de Nico. Vive bien, mantén los ojos abiertos y mantente alerta ante él. Observa cómo reduzco a polvo a esos bastardos del sudeste, centímetro a centímetro, y observa la bandera de Calvin izada una vez más sobre los muros del Capitolio. Luis se enderezó y su tono de voz se endureció, retomando el ritmo severo de un señor que da órdenes. Lleva a Sir Nico a la mejor habitación de invitados y usa las pociones de vida de mayor calidad. Sin mi permiso, la muerte no podrá llevárselo. Los guardias reaccionaron inmediatamente y dieron un paso adelante para apoyar a Nico. Justo cuando Nico estaba a punto de saludar e irse, Lois lo llamó como si de repente hubiera recordado algo. Ah, sí, Nico. Lois caminó hacia la ventana e hizo un gesto hacia el campo de entrenamiento afuera del castillo Marea Roja. Al atardecer, el ejército de la Marea Roja realizó sus ejercicios de rutina, con una formación impecable y una moral alta. No huyas mañana, es el día de la revista del ejército de la Marea Roja. Él no se dio la vuelta, simplemente dijo a la ligera: ya que eres el caballero más confiable del viejo duque, puedes inspeccionarlos por él. Veamos si mis lobos del norte tienen dientes lo suficientemente afilados en comparación con los de su provincia del sureste en aquel entonces. Un destello de emoción, perdido hacía mucho tiempo, finalmente apareció en los ojos nublados de Nico. Inicialmente se había resignado a la muerte, con la única intención de poner fin a todo. Pero la frase inspeccionarlos en busca del viejo duque fue el punto exacto que expuso su máxima vulnerabilidad. Nico hizo una profunda reverencia, con la frente casi tocando el suelo. ¿Cómo hacer un pedido? Después de una breve pausa, su voz fue profunda y clara: patriarca. En el momento en que se cambió el título se finalizó la transferencia de poder. La mirada de Lois se detuvo en Nico por un momento, luego miró hacia otro lado. Sin embargo, solo un pensamiento frío y pragmático cruzó su mente. Un recurso del calibre de un caballero extraordinario de alto nivel es demasiado raro, sería un desperdicio dejar que pereciera en el camino de esta manera. Después de que Nico se fue, la oficina del piso superior quedó en silencio nuevamente. Bradley permaneció allí de pie, sin decir palabra alguna inmediatamente. El mayordomo jefe, que siempre manejaba todos los asuntos en el territorio de la Marea Roja con perfección, ahora tenía su mirada fija en la mano izquierda de Lois. Más precisamente, estaba unido al anillo de sello que llevaba en el pulgar. Su nuez de Adán se movía hacia arriba y hacia abajo, y sus labios temblaban ligeramente contra su voluntad. Como hombre que había servido a la familia Calvin durante 30 años, conocía muy bien este anillo. Ahora que tenía un nuevo dueño, esto significaba solo una cosa: que el otrora imperioso duque Calvin probablemente había llegado al final de su vida.
El dolor le atravesó el pecho como una marea tardía. Pero cuando Bradley levantó la vista y volvió a encontrarse con la mirada de Lois, esa tristeza fue reprimida por una emoción aún más compleja. El rostro del joven señor ante ella parecía incluso más tranquilo e imponente que el del viejo duque en su mejor momento, según sus recuerdos. De repente, Bradley se dio cuenta de que el niño que antes había considerado superfluo, el joven maestro, enviado al territorio del norte para valerse por sí mismo, realmente había llegado a ese punto. El anillo no había elegido a la persona equivocada. Abrió la boca con la intención de saludarlo, pero sintió como si algo le bloqueara la garganta. Señor, el viejo maestro. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, su voz se quebró incontrolablemente y no pudo terminar la segunda mitad de la oración. Lois lo miró, no dijo nada, simplemente se giró hacia el mueble bar, agarró una botella de licor fuerte y con decisión sirvió 2 vasos. Le entregó un vaso a Bradley. No pongas esa cara como si fueras a un funeral, Bradley, el viejo duque aún no ha muerto. Esta afirmación no era suave, pero tenía más peso que cualquier consuelo. Bradley respiró profundamente, aceptó el vaso y asintió con vehemencia, reprimiendo con fuerza la emoción que estaba a punto de desbordarse. La atmósfera se calmó. Lois no le dio mucho tiempo para procesar sus emociones y naturalmente regresó a la larga mesa de roble cubierta de mapas y documentos. ¿Cómo van los preparativos para la revisión de mañana? Su tono ya había recuperado la severidad habitual de un lord que pregunta por asuntos militares. Bradley enderezó la espalda casi por reflejo. Todo está listo, mi señor. Su voz volvió a ser clara y metódica. Se ha revisado la lista de todas las legiones, se ha completado el mantenimiento del equipo y los ensayos de entrenamiento. La logística, el equipo médico y el departamento de artesanía están listos para actuar. Lois asintió, como si estuviera reflexionando sobre algo, y de repente, dijo, tengo una idea. Bradley se sobresaltó y inconscientemente miró hacia arriba. Escríbelo primero, dijo Lois sin prisa. El programa de mañana necesita un segmento adicional. Los ojos de Bradley se abrieron ligeramente. Capítulo 455. La luz del sol de principios de verano atravesó la fina niebla matutina de la frontera norte. Vista desde arriba, la tribuna que rodea el primer campo de desfile del territorio de la Marea Roja estaba completamente sumergida por la multitud. No era un punto de encuentro caótico y ruidoso para refugiados, sino un océano de gente que subía y bajaba lentamente. Tiras de tela de algodón oscuro se mecían suavemente con el viento, continuas como la marea, extendiéndose hasta el horizonte. Incluso las laderas más lejanas, los picos rocosos expuestos y las ramas de los árboles estaban cubiertas de gente. Para asegurarse un lugar con una vista sin obstáculos de todo el desfile, algunas personas trajeron sus mantas y acamparon aquí con 3 días de anticipación. Pero no había ningún olor agrio o podrido en el aire, en cambio, se sentía el aroma de patatas asadas calentadas sobre brasas. El ligero chisporroteo de la mantequilla derritiéndose en la plancha y la dulzura única de la maltosa, flotando suavemente en la brisa de la mañana. Los vendedores circulaban entre la multitud, cargando cajas de madera sobre sus hombros. En cuanto se levantaba una tapa, los niños se arremolinaban a su alrededor. Casi todos llevaban ropa de algodón gruesa y limpia. Las prendas de algodón oscuro no estaban confeccionadas de forma lujosa, pero eran impecables y sentaban bien. Se trataba de productos estándar, producidos en masa por la fábrica textil Marea Roja. Aunque la gente común de la provincia del sur no podía permitírselos, aquí eran prendas comunes de uso diario. El tejido de lino remendado y manchado de grasa de la vieja guardia ya había sido relegado al recuerdo. Pero los cambios más evidentes estaban grabados en sus rostros. Sus rostros estaban rosados y vibrantes, sus ojos ya no estaban hundidos y sus pómulos ya no eran prominentes. La fuerza física adquirida mediante una dieta prolongada de carne y grasa permitió que sus hombros y espaldas se enderezaran de forma natural y su postura se mantuviera erguida al estar de pie. Era una actitud adoptada solo por aquellos que no se preocupaban por el mañana. Un padre robusto levantó a su hija hasta los pies de su cuello. La niña agarró su cabello cuidadosamente cortado, ondeando en la otra mano una pequeña bandera con el emblema del sol, con pegatinas rojas pegadas en sus mejillas, y gritando de alegría. El padre levantó la vista, dejando que el niño se balanceara sobre sus hombros y su rostro mostraba un orgullo desenfrenado. En un rincón de la multitud, una familia de 3 personas permanecía notablemente en silencio. Eran una familia de artesanos de la provincia de Roca Gris que se habían mudado al territorio de la Marea Roja hacía 2 años. El padre, que había perfeccionado un pistón de vapor en un taller de Grey Rock, fue posteriormente reclutado por Red Tide y ahora era un residente oficial. La niña sostenía un collar de frutas confitadas, algo que solo había oído que se servía en los banquetes para la nobleza. La mano del hombre tocó inconscientemente la nueva ropa de algodón que vestía, las yemas de sus dedos rozando repetidamente la textura de la tela, como si temiera que si la soltaba, todo desaparecería. Los ojos de la mujer estaban ligeramente rojos. No miraba al centro de la plaza de armas, sino al castillo distante, juntando las manos y susurrando una oración. Hace años, todavía estaban preocupados por los altos impuestos que cobraba la familia Remont, e incluso discutían en secreto si debían ahorcarse juntos. Ahora estaban allí, bajo la luz del sol, con el estómago lleno de pan blanco y los labios del niño todavía pegajosos de mermelada. Para ellos, Luis no era un título abstracto de señor, era el salvador que les permitía comer bien y vestir ropa abrigada. Entre la multitud también se podían ver muchas personas ajenas. Comerciantes viajeros de la frontera norte, caballeros errantes de otras regiones e incluso algunos nobles menos importantes originarios del sur. También iban vestidos con elegancia y respeto, esforzándose por imitar la vestimenta y el comportamiento de los habitantes de Marea Roja, con la esperanza de que algún día pudieran ser aceptados por esta tierra. Los susurros resonaron suavemente en el aire. La gente de Red Tide no era ignorante. La proliferación de escuelas nocturnas y las altas tasas de alfabetización han hecho que estas comunidades sean excepcionalmente sensibles a los acontecimientos externos. ¿Sabías que la fábrica de latas de hierro ya ha producido la 3ª generación de vehículos de guerra a vapor? Esas cosas de hierro que pueden funcionar solas y además escupen fuego.
DSHH. Mi segundo tío trabaja en la fábrica, pero no puedo decir nada. La conversación rápidamente se desplazó hacia el sur. Esos bastardos de la Iglesia del Sur, ¿cómo se atreven a cortar nuestra ruta de suministro de alimentos? Un caballero retirado, al que le faltaba un brazo, se encontraba entre la multitud, apretando el puño que le quedaba. Di mi vida por Lord Lois. Si alguien se atreve a tocarlo, lucharé hasta la muerte. Nadie temía a la guerra. Por el contrario, el aire estaba cargado de una expectativa casi ardiente. Ellos lo sabían mejor que cualquiera que les había dado esa vida de ensueño. Pero, después de haber vivido verdaderamente bien solo durante unos 10 años, temían ser arrastrados nuevamente al infierno del hambre, el frío y la matanza indiscriminada. Innumerables ojos se volvieron simultáneamente hacia el centro del patio de armas. Gray estaba de pie en la plataforma de mando en el centro del campo de desfile. Llevaba un uniforme ceremonial de general completamente negro, completamente nuevo, confeccionado impecablemente y sin adornos innecesarios. Sin embargo, su pecho estaba cubierto de pesadas medallas, marcas dejadas por 4 años de campaña. Las más destacadas eran la medalla de la conquista de Roca Gris y la insignia del Sol de la Marea Roja de primera clase, la más alta condecoración militar de la Marea Roja. Su cabello estaba peinado impecablemente, la línea del cabello perfectamente alineada, como si hubiera sido medida con una regla. En su rostro aún juvenil era difícil encontrar algún rastro de inexperiencia juvenil. La autoridad forjada durante años de dar órdenes se había instalado firmemente entre sus cejas y sus ojos, como una capa invisible de armadura. Solo él sabía que esa compostura no era del todo genuina. Ajustó repetidamente la posición del cuello y tiró inconscientemente de los bordes de sus guantes blancos, asegurándose de que cada pliegue fuera suave y perfecto. Su mano izquierda, apoyada sobre el sable de mando, todavía temblaba casi imperceptiblemente. Como comandante en jefe de este desfile, sabía mejor que nadie lo que había detrás de él. No se trataba de una fuerza mercenaria formada apresuradamente ni de un regimiento de caballeros apoyados por linajes nobles. Era un ejército formado por la disciplina, el trabajo duro y el cálculo frío, el primer ejército verdadera y completamente industrializado en la historia de la humanidad. Sus pensamientos vagaban incontrolablemente hacia el pasado, su primer recuerdo era el orfanato. En aquel entonces, como muchos niños, fue abandonado a la orilla del camino debido a una tragedia. En otros territorios, los huérfanos significaban esclavos, minas y vidas cortas. Pero en el territorio de la Marea Roja, Lois les dio leche, carne y las habilidades para cultivar y de batalla. No fue una lástima, fue más bien una inversión tranquila y sencilla. Más tarde, fue seleccionado para la Guardia del Señor, de pie detrás de Lois, empuñando una espada larga y un escudo, actuando como un muro de hierro que bloqueaba las flechas ocultas. Hasta ese día, Luis se quitó el escudo que lo había acompañado durante años y le entregó en su lugar una espada de mando. Tu habilidad con la espada es buena, pero en el territorio de la Marea Roja, quiero que aprendas a usar tu mente para proteger la Marea Roja. Los siguientes 5 años fueron como un adoctrinamiento forzado e ineludible. Balística, construcción de trincheras, coordinación logística, sinergia entre múltiples ramas, todo el conocimiento militar que no existía en la era antigua fue absorbido por él. Y esto no era solo conocimiento teórico. Durante la conquista de la provincia de Grey Rock, Lois, por primera vez, asumió el mando de la línea del frente. Cuando los carros de guerra a vapor abren camino, cuando la caballería debe movilizarse para la cosecha, seguido por la eliminación de las fuerzas nobles restantes. La caza de bandidos de la montaña y la repetida supresión y reconstrucción que involucra a las antiguas facciones nobles. Repetidas batallas, de baja intensidad pero largas y sucias, lo transformaron en un comandante verdaderamente capaz de controlar la situación. Se entrenó repetidamente a través de simulaciones y campos de batalla reales, siendo transformado a la fuerza en general por Lois. Luego miró hacia atrás y vio un dragón de acero que se extendía hasta el horizonte. Los tanques de vapor cubiertos con lona respiraban suavemente, como una manada de bestias feroces acechando en las sombras. El aire estaba cargado de olor a metal, aceite de motor y vapor. Sin linaje ni antecedentes familiares. Aún así, Lord Lois me confió este ejército, capaz de arrasar el mundo. Gray sabía muy bien que en las gradas estaban sentados nobles venerados de la frontera norte y figuras importantes a quienes antes ni siquiera había tenido derecho a admirar. Pero hoy, la persona que estaba allí era él. Les haré entender que el pueblo elegido por el territorio de la Marea Roja es 10.000 veces más fuerte que esos nobles caballeros sostenidos por lazos de sangre. A lo lejos se oía un débil silbido de vapor. La cuenta regresiva para el desfile había comenzado. Gray cerró los ojos y respiró hondo. Ese aire, mezclado con el olor a aceite de motor, era el aroma único del territorio de la Marea Roja. Cuando volvió a abrir los ojos, todos los pensamientos perturbadores fueron reprimidos y regresaron a su corazón. Se ajustó los guantes blancos y sujetó firmemente su sable de mando en su cintura. Su mano ya no temblaba. Nico se cambió de ropa y se puso un conjunto de ropa civil limpia. No era ni un uniforme militar ni un traje ceremonial, sino solo un abrigo oscuro bien entallado. Su rostro todavía estaba pálido, la debilidad dejada por el cansancio no había desaparecido por completo. Si no fuera por la base construida durante años de cultivo, probablemente no se habría recuperado tan rápidamente. Como representante de la familia Calvin, estaba sentado junto al asiento principal, rodeado de ejecutivos de Red Tide y nobles importantes de la frontera norte. Bradley estaba sentado a su lado. El viejo mayordomo había cambiado su habitual uniforme de mayordomo por un traje formal, su espalda todavía estaba recta y sus manos descansaban naturalmente sobre sus rodillas. Si no fuera por los mechones extra de pelo gris en sus sienes, habría lucido casi idéntico a como lucía hace 20 años, cuando estaba detrás del duque Calvin. Nico habló primero, con voz baja y ronca, pero con un toque de tranquilidad perdido hacía mucho tiempo. Mi viejo amigo, ¿cómo has envejecido? Mientras hablaba, su mirada se detuvo en los ojos de Bradley, como si confirmara algo una vez más. Sin embargo, Nico hizo una pausa y asintió levemente, su ánimo y vitalidad son mejores que en el sureste. Bradley sonrió levemente y levantó la mano para servirle a Nico una taza de té caliente.
Un vapor blanco se elevaba lentamente del borde de la taza, disipando parte del frío matutino de la región fronteriza norte. Porque aquí hay esperanza. Empujó la taza hacia Nico con tono tranquilo y seguro. El joven maestro ya ha obrado demasiados milagros aquí. Nico cogió su taza de té y miró hacia las gradas. Abajo, las formaciones estaban perfectamente alineadas. Las tropas negras eran como placas de acero incrustadas en el suelo árido. Su preciso espaciamiento y formación estable emanaban una impresionante sensación de opresión incluso antes de comenzar a moverse. Nico murmuró, sé que la provincia Roca Gris y la provincia fronteriza norte no son de papel. Para poder absorber estos territorios y estabilizar la situación. Dejó escapar un suave suspiro, aunque no quiera admitirlo, el joven maestro ya ha superado al viejo duque. Su juicio no era un halago, sino la evaluación instintiva de un caballero experimentado. Antes incluso de llegar, ya había imaginado en su mente la escena de ese desfile. Un regimiento de caballeros altamente disciplinados, docenas de caballeros extraordinarios, reforzados con nuevo equipo. Eso por sí solo bastaría para ser considerado un ejército poderoso. Pero mientras estaba sentado allí y observaba esas silenciosas formaciones de acero con sus propios ojos, se dio cuenta de que sus expectativas todavía eran demasiado conservadoras. Los dedos de Nico se apretaron ligeramente sobre la taza de té. Déjame ver. Su voz era muy suave, casi como si hablara solo consigo mismo. Si vamos a marchar hacia el sur en busca de venganza, necesitamos dientes afilados. Su mirada estaba fija en las formaciones que avanzaban abajo, y una agresión desconocida hacía tiempo brotó en sus ojos. Espero que los dientes del joven maestro sean lo suficientemente duros. Exactamente a las 10 en punto. La gigantesca torre del reloj de vapor, en el centro del patio de armas, emitió un eco mecánico profundo y resonante, y las manecillas se acomodaron firmemente en sus posiciones en medio del silbido del vapor blanco. ¡Guau! De repente, el sonido del cuerno rasgó el aire. No se trataba de una corneta militar común y corriente, sino de una onda sonora de baja frecuencia amplificada por un equipo de amplificación alquímica, sorda y prolongada, como si golpeara directamente el corazón. El público, que había estado zumbando como un tsunami, se quedó instantáneamente en silencio, como si alguien hubiera presionado el botón para silenciar al mundo en el momento en que sonó la bocina. Silencio absoluto. Decenas de miles de personas guardaron silencio simultáneamente, sus movimientos sincronizados de forma escalofriante. Todas las miradas se giraron a la vez, fijándose en el estrado de honor del señor, en el punto más alto del patio de armas. Esa obediencia natural y espontánea hizo temblar a los nobles en los palcos VIP. No era entusiasmo, era orden plenamente domesticado. Desde la sombra del palco VIP, una figura avanzó lentamente. Luis Calvino se fue. No vestía las formales, complicadas y voluminosas túnicas nobles, ni la pesada armadura de placas de un caballero tradicional. Era un uniforme de serif, confeccionado con precisión y de color negro intenso, un estilo exclusivo del territorio de la marea roja. Las charreteras doradas del sol estaban frías y apagadas bajo la luz del sol, y la capa escarlata tras él ondeaba ruidosamente con el viento del norte, como un estandarte de batalla silencioso y llameante. La luz del sol de principios de verano caía sobre él, pero parecía quedar completamente absorbida por la tela negra. Joven, excesivamente joven. Ese era el pensamiento de todos los nobles. Aunque todos conocían la edad de Luis, cada vez que lo veían en persona, no podían evitar sorprenderse por la apariencia juvenil del gobernante que controlaba dos importantes provincias. Pero debajo de esa expresión severa, sus ojos estaban terriblemente tranquilos. En la zona VIP, Nico instintivamente contuvo la respiración. No podía medir la profundidad del joven, ni sentir la supresión tradicional del I de batalla. Era una confianza absoluta, como si el mundo estuviera en sus manos. Lois caminó hasta la barandilla, simplemente se quitó los guantes y casualmente hizo un gesto hacia abajo. Auge. En el siguiente instante, el silencio que había estado reprimido durante tanto tiempo explotó por completo. Innumerables personas gritaron el mismo nombre, algunos lloraron y otros inmediatamente se arrodillaron, golpeándose fuertemente la frente contra el suelo. Señor Luis. Para ellos, el joven en escena no era un señor abstracto ni un noble lejano, sino el salvador que los había rescatado del hambre, del frío y de la humillación. Les permitió vivir y vivir con dignidad, eso fue suficiente. Entonces Luis levantó la mano, con la palma hacia abajo, haciendo un gesto de sumisión extremadamente simple. 3 segundos, solo 3 segundos. La onda de sonido, lo suficientemente potente como para derribar los muros de la ciudad, fue comprimida hacia el suelo por una mano gigante e invisible. Los aplausos cesaron bruscamente, quedando solo el sonido del viento y el jadeo de las máquinas de vapor. Este control sencillo era más escalofriante que el fervor anterior. Lois no pronunció un discurso breve. En cambio, extendió la mano y lentamente sacó la larga espada de hierro frío de su cintura. En el instante en que la espada salió de su vaina, un sonido metálico nítido y frío resonó en el aire. La punta de la espada apuntaba directamente al cielo, reflejando una luz fría y cegadora bajo el sol, como una línea de juicio que se extendiera entre el cielo y la tierra. El sistema de amplificación llevó su voz a todos los rincones del patio de armas. La afilada hoja de la marea roja, desenvainada. Capítulo 456. Tan pronto como Lois pronunció sus palabras, el aire en todo el patio de armas pareció tensarse instantáneamente. Todas las miradas, como por acuerdo previo, se deslizaron desde la imponente plataforma de observación hacia el frente de la formación cuadrada. El mayor general Gray se mantuvo erguido sobre el vehículo de mando semioruga, con la espalda recta como una lanza, como una ballesta ya armada y amartillada. En el siguiente instante, una aura de batalla explotó desde su pecho. Sonido metálico. El sonido de un sable de mando al ser desenvainado recorrió el aire. Su destello frío trazó un arco agudo mientras apuntaba directamente al cielo. Todas las fuerzas, formen filas. Prepárense para la revisión. Su rugido era como un trueno, con la intención asesina templada repetidamente en campos de batalla reales, y golpeó a la multitud con fuerza.
La zona reservada a los espectadores, antes llena de actividad, fue violentamente sometida por ese único grito, incluso su respiración pareció ralentizarse por un instante. En los asientos VIP, los ojos de Nico brillaron levemente, una linda voz, buenas intenciones asesinas. Antes de que sus palabras se desvanecieran, resonaron unos pesados y primitivos tambores de guerra que golpeaban la tierra con cada golpe. La primera formación cuadrada avanzó desde la línea del horizonte. Sako montaba un caballo negro, su armadura de hierro frío brillaba fríamente bajo el sol, con destellos de aura de batalla visibles entre las costuras de la armadura. Su mirada era directa y penetrante, fijada en Lois en la plataforma de evaluación. Sabía que Lord Lois, junto con sus padres y hermanos, lo estaban observando en ese momento. En medio de la multitud, el padre de Sako permanecía erguido, recto como una estatua. Al ver a su hijo liderando la formación, comprendió que enviar a ese muchacho al territorio Marea Roja años atrás había sido la decisión más sabia de su vida. Los hermanos menores de Sako apretaron fuertemente los puños, sus ojos se llenaron de puro anhelo. Y detrás de Sako, el verdadero Sokka apenas comenzaba. El emblema de la Marea Roja brillaba en la armadura de placas del uniforme, y cada caballero emanaba un aura de batalla firme y concentrada. Todos eran caballeros extraordinarios. Los caballos negros del norte trotaban hacia adelante, el ritmo de sus cascos cerrados golpeando el suelo tan uniformemente que era casi inquietante, como el latido de un solo y enorme corazón. En la plataforma principal, Lois simplemente asintió levemente. Ese pequeño gesto de reconocimiento fue suficiente para que Sako enderezara aún más la espalda. En los asientos VIP, Nico había enderezado completamente su postura. Varios nobles orientales a su lado comenzaron a contar inconscientemente en voz baja, 1, 20, 30, 50. Sus voces se hicieron más suaves, pero el conteo disminuyó. Cuando se dieron cuenta que habían perdido la cuenta y no se atrevieron a continuar, un sudor frío ya corría incontrolablemente por sus espaldas. Más de 300. Nico calculó rápidamente en su mente. En la provincia del sudeste, si un conde pudiera apoyar a 20 caballeros extraordinarios, eso sería suficiente para dominar la región. Incluso en el apogeo del poder de la familia Calvin, los caballeros estacionados permanentemente en su cuartel general no eran más que 200. El territorio de la Marea Roja, ¿de dónde sacaron los recursos para reunir a una cantidad tan grande de gente? Lo que más le preocupaba era la juventud de estos caballeros. Su edad promedio era inferior a 35 años, lo que indicaba que eran genios excepcionales, no meros productos del tiempo y la acumulación de recursos. No son todos, dijo Nico casi seguro. Dado el temperamento de este joven amo, estos 300 son solo la guardia ceremonial. ¿Cómo fue posible? Por supuesto, no sabía que la base del territorio de la Marea Roja era más sólida que la de otros duques, porque el sistema de inteligencia diaria aseguraba que los recursos nunca se desperdiciaran. Donde encontrar ingredientes para pociones, qué pociones podrían superar los cuellos de botella, qué grupo de personas merecía una asignación adicional de materiales de aura de batalla. Todos los sucesos fortuitos que aquí ocurren se han convertido en inversiones precisas. Entre los asientos reservados a la antigua nobleza del norte, el conde Eibert se acariciaba la barba, con la tez sonrojada. Observen con atención, dijo en voz baja a los jóvenes señores que estaban a su lado. Así es como debe ser el guardián del norte. Al observar aquella caballería de acero, le pareció vislumbrar la sombra del conde Edmond de años atrás. Pero la fuerza que tenía ante él era más joven y poderosa. ¿Proteger el norte? Eibert entrecerró los ojos. No, este poder es más que suficiente para conquistar el mundo. Tras pasar por la plaza del Caballero Extraordinario, el escenario cambió bruscamente. La caballería de los lobos del campo de hielo arrasó el campo de desfile como una marea de color gris plateado. Los lobos gigantes corrían en silencio, sus jinetes vestían armaduras ligeras y llevaban arcos compuestos colgados de sus espaldas. La manada en sí era la encarnación del entrenamiento, el salvajismo y la disciplina entrelazados en una belleza impresionante. Se oyeron gritos entre la multitud. Inmediatamente después, el suelo tembló cuando el regimiento del oso polar apareció en el horizonte. Sus enormes cuerpos estaban cubiertos por una pesada armadura que solo cubría la mitad de sus cuerpos, y cada paso dejaba claras marcas blancas en las losas de piedra. El poder de combate de estos caballeros bestia mágicos no podía ser mayor que el de los caballeros extraordinarios, pero su poder se manifestaba de forma más visible. Incluso el más común de los plebeyos podía comprenderlo, encontrándolo aún más impresionante. Los aplausos estallaron como un tsunami. Cuando el último oso polar pasó por la plataforma de inspección, Nico dejó escapar un suspiro lento y profundo. Impactante, pero, dentro de su comprensión, todavía estaba a su alcance. En la plataforma de mando, una sonrisa fría apareció en la esquina de la boca de Gray. Su mano derecha, enguantada con un guante blanco, se levantó lentamente e hizo un gesto brusco y cortante. Los tambores de guerra cesaron de repente. Al segundo siguiente, ese silbido de vapor, bajo y aterrador, volvió a atravesar el cielo. El calentamiento ha terminado. Ahora, sean testigos de la verdad, dijo Gray, riendo. 3 órdenes cortas e incisivas resonaron en todo el patio de armas. El mayor general Gray levantó su mano derecha y la presionó lentamente hacia abajo. La multitud, todavía conmocionada por la caballería y las bestias mágicas, pronto se dio cuenta de que el verdadero sentimiento de opresión no provenía de los rugidos y galopes, sino de una especie de silencio inquietante. En el horizonte, la división de infantería Marea Roja comenzó a avanzar. Su ritmo no era rápido, pero era tan preciso como engranajes que encajan perfectamente. Sus uniformes gris oscuro eran uniformes, con las culatas de los fusiles apoyadas sobre los hombros y los cañones ligeramente levantados. Todos sus movimientos eran restringidos, como un muro de hierro en movimiento. Lo que tenían en sus manos no eran lanzas, ni espadas alabardas, ni ninguna arma familiar para la nobleza. Era una especie de tubería de hierro larga, fría, dura y de diseño sencillo. Un murmullo casi inaudible se escuchó desde las gradas. El conde Arbay frunció el ceño instintivamente, mientras su mano sostenía la taza de té flotando en el aire. «Esta gente», dijo en voz baja, «¿qué hacen aquí con trozos de leña?»
Su tono no era de burla sino más bien de pura incomprensión. Era un aristócrata financiero recién surgido del Imperio del Sur, que había amasado una inmensa riqueza mediante el transporte marítimo, la minería y las finanzas, y estaba de moda en la capital imperial. Antes de que el segundo príncipe tomara el control de la capital imperial, presentía el peligro e inmediatamente trasladó la mayor parte de las posesiones de su familia al norte, buscando refugio con su segundo hijo. Se consideraba muy astuto. Pero en ese momento, no podía entender nada en absoluto de la escena que tenía ante él. Sentado a su lado, los ojos de John brillaron de una manera aterradora. Padre, dijo en voz muy baja, pero con una seguridad casi religiosa, observe. Las armas de Lord Louis lo sorprenderán. Earl Arbay se sorprendió un poco y giró la cabeza para mirar a su segundo hijo. John Arbay, el segundo hijo de la familia Arbay del Sur, es ahora el vizconde de Silvercrest Hill en el norte. También fue el que mantuvo la postura más firme en todo el círculo noble del norte. Desde el principio, no dudó en declarar su elección. Mientras todos los demás seguían observando y dudando, anunció públicamente su intención de aferrarse firmemente a la cola del abrigo de Luis. Por supuesto, esta declaración también le reportó grandes beneficios. En opinión del conde Arbay, esta lealtad casi temeraria ya lo había dejado extremadamente incómodo. Pero ahora, en cierto modo, creía en ese misterio, por lo que no lo refutó inmediatamente. Los soldados en el campo ya se habían detenido. En el extremo opuesto del patio de armas, 300 espantapájaros vestidos con armaduras completas de placas pesadas estaban cuidadosamente dispuestos, con cascos de acero, petos y hombreras. Fabricados exactamente de acuerdo con las especificaciones de la caballería pesada. La mano de Gray cayó y un silbido agudo rasgó el aire. La primera fila de soldados se arrodilló simultáneamente, con las culatas de sus rifles apoyadas sobre sus hombros y los cañones apuntando hacia adelante. Auge. Se produjo una fuerte explosión. Llamas azules, alimentadas por la esencia del magma, brotaron simultáneamente de las tuberías, fusionándose en una única cortina de luz fría y mortal. Por un momento, el tiempo pareció alargarse. Los espantapájaros con armadura de placas en la distancia se desintegraron. El grueso acero se desgarró y se enroscó bajo la terrible energía cinética. Fragmentos de hierro y paja se mezclaron y fueron lanzados al cielo, como si hubieran sido golpeados de frente por un martillo gigante e invisible. El viento, arrastrando escombros, arrasó la zona designada para los espectadores. La multitud guardó silencio al principio, pero luego estalló en exclamaciones ensordecedoras. Para la mayoría de la gente común, era solo un espectáculo, algo nuevo. Pero quienes lo comprendieron ya habían cambiado su expresión. La mano de Earl Arbay temblaba violentamente. El té se derramó sobre su costosa túnica, pero él ni siquiera se dio cuenta. Eso. Su nuez de Adán se crispó. Ese tipo de poder, si esa lluvia de balas de hace un momento hubiera estado dirigida a mis caballeros. No terminó la frase, pero la respuesta era demasiado obvia. Al otro lado de los asientos VIP, Nico se había enderezado por completo. Sus pupilas se contrajeron levemente y su mirada se fijó en los fragmentos destrozados de la armadura de placas. Sin mejora del aura de batalla. Murmuró suavemente, energía cinética pura. Nico hizo cálculos rápidos en su mente. Si fuera un caballero extraordinario, operando su aura de batalla a máxima potencia, enfrentando este aluvión de ataques de frente, podría bloquearlo, pero no sería fácil. Su escudo protector se rompería y su aura de batalla se disiparía rápidamente. ¿Y si fuera un caballero pesado de nivel inferior al extraordinario? La mirada de Nico recorrió los fragmentos de la armadura de placas, reducidos a pedazos de hierro. Ya había llegado a una conclusión en su corazón. Que mueran o no depende de la suerte, pero si reciben un golpe directo, su poder de combate desaparecerá al instante. Nico dejó escapar un lento suspiro, sintiendo la espalda ya fría. Por lo tanto, las llamadas cargas de caballería, frente a esta fría línea de infantería, no serían más que una ceremonia de acabar con la propia vida. Bradley, el viejo mayordomo que había estado a su lado todo el tiempo, sonrió levemente y llenó la taza de Nico con té fresco. Señor Nico, dijo, como si iniciara una conversación informal, ¿se está preguntando si esto es algún tipo de herramienta alquímica de un solo uso? Nico no respondió, pero su silencio ya era una confesión en sí mismo. No. Bradley negó levemente con la cabeza, volviendo la mirada hacia la línea de infantería que aún humeaba en el campo. Eso se llama rifle. Su principio no es complicado. El polvo de esencia de magma purificada se enciende al instante, propulsando una bala de metal que mata con energía cinética. Extendió un dedo e hizo un gesto insignificante, y su aspecto verdaderamente aterrador nunca fue su poder, sino su coste. La mirada de Bradley recorrió a aquellos jóvenes soldados silenciosos, su tono era tranquilo hasta el punto de ser cruel. Para entrenar a un caballero extraordinario como tú se necesitan talento, pociones, recursos y al menos 20 años de experiencia, lo que cuesta nada menos que 10.000 piezas de oro. Pero para formar a un mosquetero cualificado, basta con un aprendiz de caballero durante 3 meses. Señaló nuevamente la pila de restos de armadura de placas rotas en la distancia, con una sonrisa perfectamente típica de la familia Calvin curvando la comisura de su boca. Si el costo de criar a un caballero formal es de 1.000 monedas de oro. Entonces, el costo de las pocas balas que lo alcanzaron fue de aproximadamente 50 monedas de plata. Usar 50 monedas de plata para intercambiarlas por 1.000 monedas de oro. Esta es la economía de la guerra que me enseñó el joven maestro. La mano de Nico, que sostenía la taza de té, se detuvo en el aire, tomándose un momento para llevársela a los labios. Que esto ya no es una guerra de caballeros, murmuró, con la voz cargada del desconcierto de alguien abandonado por el tiempo. Es el procesamiento masivo de la vida. La mente de Nico estaba acelerada, usando instintivamente sus décadas de experiencia en la guerra para reconstruir su desmoronada visión del mundo. Se obligó a calmarse. El poder era realmente aterrador, pero mientras el regimiento de caballeros fuera lo suficientemente rápido, aún habría una posibilidad de romper las defensas durante esa breve pausa para recargar. Mientras pudieran acercarse a estos soldados de infantería que portaban tubos de hierro, no eran más que carne y sangre. La debilidad del territorio de la Marea Roja residía en su capacidad de fuego sostenido.
Tan pronto como ese pensamiento se formó en su mente, una aguda y penetrante sirena de vapor destrozó sin piedad su consuelo. El suelo empezó a temblar ligeramente. 6 vehículos pesados a vapor, que arrojaban vapor blanco, entraron lentamente en el patio de desfile. Remolcaban aparatos metálicos de aspecto extraño. Algunos parecían haces de gruesos tubos de hierro colocados uno al lado del otro, otros eran lanzadores cuadrados dispuestos como panales, fríos y silenciosos. El mayor general Gray estaba de pie en el vehículo de comando, simplemente levantando la mano para hacer un breve gesto. Despeje en el campo. En el instante siguiente, el mundo perdió su ritmo. Los cañones de las ametralladoras comenzaron a girar a gran velocidad y el sonido de zumbido durante el calentamiento provocó dolor de muelas, antes de ser tragados por completo. Ja, 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 ja. Ya no se podía hablar de disparos, sino de un rugido continuo. Lenguas de fuego brotaron como sustancia, y el bombardeo se transformó en un abrumador torrente metálico a través del campo de batalla, como si desgarrara un trozo gigante de tela hecha jirones. Casi simultáneamente, los lanzacohetes de la parte trasera emitieron chillidos estridentes. Varios cohetes alquímicos, dejando rastros blancos, cortan el aire, cubriendo el área trasera de la matriz de placas de hierro. Nico observó impotente cómo ese denso grupo de tablones de madera, simulando una ola humana, era completamente destruido en cuestión de segundos. Fragmentos de hierro, fragmentos y escombros congelados fueron pulverizados sucesivamente por la lluvia de balas y explosiones frías. El suelo fue arado repetidamente, incluso los rastros de su existencia fueron borrados. La fantasía que acababa de construir, de si atacamos, ganaremos, quedó reducida a polvo en ese instante. Esa velocidad de fuego, incluso si un mago comenzara a cantar, antes de que la invocación terminara, la persona ya estaría hecha pedazos. Las tácticas de las oleadas humanas, antes de esto, solo tenían un propósito, llenar el terreno con cadáveres más rápidamente. La garganta de Nico se apretó, pero ese no fue el final. Las tazas de té en la plataforma de observación comenzaron a rebotar violentamente y el tintineo de la porcelana producía un sonido claro y amenazante. En el horizonte lejano se elevaba un denso humo negro que oscurecía la ya tenue luz del sol. 12 pesados tanques de vapor entraron ruidosamente en el patio de armas. Así que esta es la legendaria fortaleza móvil, murmuró Nico para sí mismo. Este grosor, ni las bestias de asedio podrían atravesarlo. Esta cosa en el campo de batalla, es invencible. Las formaciones de tanques se detuvieron. Las torres giraban lentamente y el sonido de los engranajes engranando era claramente audible al otro lado del campo. El objetivo fue arrastrado durante 1000 metros, un bloque de obsidiana de 10 toneladas, colocado en el centro del área de prueba. La dureza de este mineral rivalizaba con la de los muros de una ciudad, normalmente utilizados solo para soportar los impactos de la magia de nivel prohibido. Bradley se quedó junto a Nico, su tono aún gentil. Señor Nico, usted pensaba que mientras se escondiera detrás de los muros de la ciudad estaría a salvo, ¿no? Nico no respondió. Por favor, observe. Esta es la respuesta del joven maestro. En el siguiente instante, el mundo fue destrozado por la fuerza. Auge. El cañón principal alquímico rugió, el aterrador retroceso hizo que la bestia de acero de decenas de toneladas se tambaleara hacia atrás, levantando polvo de la boca y formando un anillo de choque visible. Al ser tocada, esa roca de obsidiana pareció ser borrada instantáneamente por una mano gigante e invisible. Una pequeña nube con forma de hongo se elevó desde el centro de la explosión, dejando atrás solo un cráter profundo con bordes vidriosos y fundidos y una fina columna de humo que se elevaba lentamente. El patio de armas cayó en un silencio sepulcral. Incluso los aplausos de la multitud cesaron. Los dedos de Nico comenzaron a temblar incontrolablemente. Siempre creyó que, con suficiente sacrificio, la destreza marcial individual podía revertir cualquier batalla. Pero ahora, al mirar aquellos 12 hocicos oscuros y abiertos, finalmente bajó la cabeza. Incluso si un caballero de élite quemara su propia vida, no sobreviviría a 3 disparos. Y el territorio de la marea roja tenía innumerables de ellos. Se giró y miró a aquella joven figura en la plataforma elevada, sus ojos se llenaron de emociones complejas. Al otro lado, el conde Arbay apretaba con fuerza la mano de su hijo John, con un brillo casi demente ardiendo en sus ojos. John. Lo hiciste genial. Miró fijamente la hoguera aún humeante, con la voz temblorosa de emoción. Seguir a Lois es la decisión correcta. Y nuestra familia Arbay será rica. La formación de tanques no puso fin al desfile. Después de que las bestias de acero desaparecieron lentamente de la vista, el suelo volvió a temblar. El cuerpo de ingenieros apareció a un lado del campo de desfile. Enormes vehículos para tender puentes desplegaban sus vigas telescópicas de acero, como insectos de acero que estiraban sus extremidades. Los cucharones de la excavadora a vapor reflejaban un resplandor frío, incluso al ralentí, transmitían la sensación de que el suelo no existía. Las expresiones de los nobles más experimentados cambiaron ligeramente. Esto significaba que el ejército de la marea roja no necesitaba esperar, no se vería retrasado por ríos ni barrancos, la guerra que se avecinaba era lineal. A continuación vino la columna de logística. Una interminable fila de camiones a vapor pasaba lentamente, con sus cajas de carga repletas de cocinas de campaña y cajas de equipo médico. Algunos olían a café y caldo de res. Alguien explicó que era para garantizar que los soldados pudieran comer comida caliente incluso en las trincheras. En los asientos VIP, Bradley habló en voz baja, con tono tranquilo, la guerra se libra con logística. Sonrió levemente, nuestros soldados pueden tomar café caliente en el frente. Y el enemigo, solo puede comer galletas secas. La implicación era clara, el territorio de la marea roja no solo podía luchar, sino que era lo suficientemente rico como para llevar a cabo la guerra como un proyecto industrial. Cuando la última formación regresó a su posición, todo el patio de armas cayó en un silencio casi reverente. Lois caminó hacia el frente de la plataforma elevada y comenzó su discurso. El viento alborotaba su cabello y la luz del sol caía sobre su rostro ligeramente cansado, pero decidido. Miró el mar de gente que había debajo de él y luego dijo: Mi padre, el duque Calvino, un guardián que dedicó su vida al imperio, ha muerto. Y no murió de enfermedad, sino de traición, de corazón roto.
Se oyeron suspiros ahogados entre la multitud. La mirada de Luis se intensificó. En la provincia sureste, ¿qué hacen estos herejes, disfrazados de santidad? En nombre de la fe, imponen fuertes impuestos a la gente común. Confiscan las últimas raciones de los campesinos para construir suntuosas iglesias. Tachan de herejes a los resistentes y llaman a la hambruna una expiación. Su voz se fue elevando poco a poco. Mi padre intentó impedirlo, intentó proteger a la gente de allí. Como resultado, lo pusieron bajo arresto domiciliario y terminó muriendo de arrepentimiento. La verdad no importaba, lo que importaba era que la gente allí abajo estaba apretando los puños. La gente del sureste se muere de hambre. Lois levantó la vista de repente, señalando directamente al sur, nuestros compatriotas están sangrando. La espada larga de hierro frío emergió de su vaina, trazando un arco gélido bajo la luz del sol. Guerreros de la marea roja. Marchamos hacia el sur no solo por venganza, sino por la liberación. Vayan y rompan las cadenas de la iglesia. Traigan pan, libertad y justicia a la gente del sureste. Abajo, Nico permanecía en las sombras, escuchando aquel apasionado discurso, con la comisura de la boca temblando sin control. Él sabía mejor que nadie que el viejo duque nunca había sido un protector benévolo. Y esta supuesta liberación fue, en esencia, una completa anexión armada. Pero cuando miró a aquella figura joven y tranquila en la plataforma elevada, un sentimiento indescriptible de respeto surgió en su corazón. Y el fervor de la multitud finalmente explotó. Abajo la iglesia. Liberemos el sudeste. Vengad al viejo duque. Los sombreros fueron lanzados al aire y los rugidos se fusionaron en una ola gigante. Habiendo presenciado el acero y el fuego de primera mano, nadie dudó del resultado. Los comerciantes comenzaron a calcular rápidamente sus ganancias, los caballeros anhelaban la gloria militar. Los nobles del norte se regocijaban y los plebeyos estaban inmersos en un sentimiento de gloria por poder salvar pronto a otros. En los asientos VIP, el conde Arbay sostenía con fuerza la mano de su hijo John, con los ojos encendidos de ira. «¿Ves?», susurró. «Esta es la marea de la historia». Sin dudarlo, se giró y le dio instrucciones a su asistente. «Ve y dile al mayordomo Bradley que la familia Arbay donará el primer lote de suministros militares de forma gratuita». En la plataforma elevada, Luis blandió su espada. «Todas las fuerzas, avancen. Hacia el sur». Fin del video.